Welcome back, everyone. As you can see, I'm joined by Pepe. Bienvenidos de nuevo a todos. Como podéis ver, me acompaña Pepe Escobar para analizar los últimos acontecimientos que ha estado siguiendo. Estas son las noticias más recientes de la noche. Irán ha respondido puente por puente. Estados Unidos bombardeó, creo que, 6 puentes durante la noche. Irán atacó un punto clave, el puente del Rey Fahd, que conecta Bahrein con Arabia Saudí. También hubo un incidente curioso ayer. Irán atacó bases estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y al mismo tiempo se produjo una emergencia con un F-35. No hay informes confirmados de que un ataque iraní haya causado eso, pero por supuesto el CENTCOM siempre es muy reservado con estos temas. Además, Bahrein fue golpeado con fuerza anoche. Babco fue atacada y alcanzada, confirmado por misiles iraníes. Ahora, el CENTCOM dijo que atacaron decenas de objetivos a lo largo de la costa sur de Irán. Sé, Pepe, que tú has estado siguiendo exactamente cuáles eran esos objetivos, incluso en Chabahar, donde Pete Hegseth presumía de ellos. Y hace poco escribiste un artículo sobre cómo Irán, en estas represalias en las que participa como respuesta a la agresión de Estados Unidos, está ganando tiempo frente a Washington. Así que, Pepe, ayúdanos a entender esta escalada. ¿Qué está ocurriendo realmente en esta guerra? La administración Trump parece estar moviendo ahora el foco hacia China y la supuesta interferencia electoral. Pero aún así, él dice que esta guerra terminará muy pronto. Irán, sin embargo, parece pensar otra cosa. Pepe, ¿qué está pasando? Bueno, Danny, encantado de estar contigo, por supuesto. Encantado de estar con todos vosotros. Quiero decir, es un día muy complicado para mí. Tengo un montón de cosas que hacer. Y si me lo permites, estoy muy cabreado. Y déjame soltar un insulto en portugués brasileño callejero por lo que está haciendo el imperio de los estafadores. Cobardes filhos da puta. Vale, al menos lo digo claro. ¿Sabes lo que han hecho esos cabrones? Yo estaba en ese sitio. La torre del puerto de Chabahar es la torre que controla la carga civil y el tráfico en el puerto de Chabahar, en Sistán y Baluchistán. Si ves el documental que grabamos el año pasado, El Corredor Dorado, tienes que ir a la web de Press TV. Está allí, es el documental principal. Hay un tramo largo en Chabahar, porque Chabahar es el nodo marítimo esencial de lo que podríamos llamar la ruta de la seda ruso-iraní-india, el corredor internacional de transporte norte-sur. Así que lo que hacen estos cabrones es bombardear un corredor que odiaban desde el principio. Bombardearon un corredor de conectividad que será uno de los más importantes del siglo XXI. Y por supuesto, evitando el canal de Suez, evitando el petrodólar. Y claro, todo lo que pasa por Chabahar va hacia Asia. Chabahar, en Sistán, Baluchistán, está muy cerca de la frontera entre Irán y Pakistán. Ahora es un puerto hermano de Gwadar, en Baluchistán, en el mar Arábigo, en Pakistán. Solo hay unos 80 kilómetros de Chabahar a Gwadar. Y los pakistaníes, cuando abrieron 6 corredores terrestres para que Irán pudiera exportar por tierra sin depender de sus fronteras bloqueadas por los puertos del Golfo Pérsico controlados por Estados Unidos. Chabahar es otra historia, porque Chabahar está en el Golfo de Omán, cerca del mar Arábigo. Y por supuesto, es muy codiciado por los cargueros y petroleros indios y también por los chinos. En ese momento, 2 enormes buques de carga chinos estaban descargando en Chabahar. Gran parte de la infraestructura del puerto fue construida por Irán. Así que se trata de un corredor de conectividad internacional completamente civil. Y estos cabrones lo bombardearon. Y lo hacen. Y tenemos al payaso del secretario de guerra presumiendo con una foto porque saben que pueden hacerlo sin consecuencias. No se van a salir con la suya con Irán, porque la respuesta a esto va a ser, y todavía no hemos visto la respuesta por Chabahar, va a ser durísima. Por ejemplo, no sabemos hasta qué punto se ha dañado el puente saudí.
Yo también he cruzado ese puente, el que une Arabia Saudí con Bahrein, que sería, bueno, salvando las distancias, el equivalente al puente de Crimea en cuanto a importancia. Y desde el punto de vista de la ingeniería, es impresionante. Pero no sabemos si realmente sufrió daños o si fue solo un disparo de advertencia. A partir de ahora, ya no va a haber más disparos de advertencia. Así que esperad la respuesta iraní. Pero una vez más, cobarde y totalmente predecible. Han empezado a bombardear infraestructuras civiles en Irán por todas partes, sobre todo en el sur. Y en todo el sur, no solo. Limita con el Golfo Pérsico y está cerca del puerto de Bandar Abbas, que es el puerto clave de Irán en esa zona. Bandar Abbas es un puerto enorme. También grabamos sobre Bandar Abbas el año pasado. Teníamos autorización de las autoridades. Nos llevaron por todo el puerto. Es enorme, un auténtico monstruo. Y este es el puerto clave para la exportación de energía iraní. Pero Chabahar también está ganando importancia porque la idea de los iraníes es convertir Chabahar en una especie de Shenzhen 2.0. El modelo para el desarrollo de Chabahar es precisamente Shenzhen. Y fue muy interesante porque me senté con la persona que supervisa todo el proyecto y me explicó con detalle los planes para transformar Chabahar en uno de los puertos más importantes de Eurasia en el siglo XXI. Así que no es una casualidad, al contrario. Los estadounidenses están bombardeando porque están atacando un corredor de conectividad. Es como si bombardearan la propia ruta de la seda, cuando destruyeron los ferrocarriles construidos y financiados por China que conectan Irán con China. Y están bombardeando el puerto de Chabahar porque en realidad están bombardeando a Rusia, Irán y China al mismo tiempo. Porque ese puerto es un punto clave del corredor internacional de transporte norte-sur. 3 países BRICS, una vez más. Así que si los BRICS tuvieran agallas, ya estarían protestando por eso. Pero no es el caso. Y sabemos que no va a pasar nada en la cumbre de septiembre en Nueva Delhi. Está totalmente desvirtuada, por mucho que me duela admitirlo. Pero los analistas independientes trabajamos con hechos. Dani lo sabe muy bien. Nosotros y muchos de nuestros colegas trabajamos con hechos. Y el hecho es que ahora mismo los BRICS son poco más que una broma. Y tenemos un miembro pleno de los BRICS siendo bombardeado en su infraestructura civil. Y con un ataque así, están bombardeando a 3 BRICS al mismo tiempo. Es algo absolutamente repugnante. Sí. Sí. Y esto también demuestra, Pepe, que mientras Estados Unidos afirma que está debilitando al ejército de Irán, en realidad parece haber admitido que no puede hacerlo. Así que está atacando esos puntos estratégicos para intentar asfixiar a Irán y aislarlo. Ese ha sido el plan, ya sabes, desde siempre, desde hace más de 40 años. Aislar a Irán del resto del mundo para destruir su sistema. Pepe, I want your comment. Oh, continue, please. Tienes razón, Dani, pero es algo simultáneo. Esto se aplica al comercio exterior de Irán. Y por supuesto, los iraníes, si hay problemas con Chabahar, cada vez van a empezar a usar más el puerto de Gwadar. Es muy sencillo. Tienen los contenedores cruzando la frontera y en lugar de descargarlos en Chabahar, pueden hacerlo en Gwadar, porque ahora prácticamente funcionan como puertos hermanos. Y esto viene directamente desde la cúpula del gobierno pakistaní. Es algo muy, muy importante. Forma parte de su relación de confianza, que está evolucionando y se complica por momentos. Vamos a hablar de ello dentro de unos minutos. Pero en cuanto a las comunicaciones internas dentro de Irán, por ejemplo, bombardearon otro lugar en el que estuve el año pasado, antes de llegar a Bandar Abbas por carretera. Hay un puente clave que conecta el sur de Irán con el puerto de Bandar Abbas, y también bombardearon ese puente. Los iraníes son muy buenos ingenieros, por supuesto. Supongo que podrán reconstruir ese puente muy rápido, pero va a ser algo importante. Y claro,
forma parte de una estrategia de intimidación. Tiene ese componente de intentar aislar el sur de Irán, Bandar Abbas y el Golfo Pérsico del resto del país. Hay muchos iraníes dentro de Irán que están diciendo que lo que estamos viendo podría ser el preludio de una invasión terrestre. Puede que no sea así. Quizá no deberíamos llegar tan lejos todavía. Y aunque hubiera algún tipo de invasión terrestre en el Golfo Pérsico, en cualquier punto, sobre todo en la zona de Bandar Abbas, hacia el este o hacia el oeste, no podrían mantenerla. Esa zona está completamente, pero completamente llena de drones y misiles. Así que puede pasar cualquier cosa. Pero en esencia, lo que representa esta nueva locura de ataques contra infraestructuras civiles es causar el máximo daño posible a la vida civil en Irán. No hay ninguna duda de eso. Si hay una agenda detrás, impulsada por ese grupo de oportunistas de poca monta, es esa. Quería conocer tu reacción a algunas de las otras cosas, porque Irán ha respondido, pero creo que en realidad Irán sigue calculando su respuesta. Calculando. Coincido contigo al 100%, no está mostrando todas sus cartas. Pero esto ocurrió ayer. Según el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijeron que atacaron a fuerzas especiales estadounidenses en Al-Tanf, en Siria. Al-Tanf, en un ataque sorpresa, afirmando que varios oficiales estadounidenses de alto rango murieron y que un sistema de radar fue destruido. El CENTCOM lo negó muy rápidamente, Pepe, y de una forma bastante poco convincente. Ahora lo buscaré. Pero quiero tu reacción a esto, porque también se atacó a Bapco en Bahrein, que es un centro energético clave para todo el Golfo. De nuevo, Chris. Así que Irán realmente está dando una respuesta calculada aquí. Pero quiero saber qué opinas, y quizá cómo encaja todo esto poco a poco en tu análisis sobre cómo Irán está dejando correr el reloj frente a Estados Unidos. Sí, están dejando correr el tiempo. Y por supuesto, están mejorando, ajustando, dándole vueltas y perfeccionando su capacidad de respuesta día a día. No hay duda de eso. No quieren llegar a un punto en el que puedan provocar, es muy fácil provocar una ira incontrolable en un megalómano narcisista con el cerebro de un niño de 4 años. Pero podría haber consecuencias muy graves si esto se descontrola por completo. Así que su respuesta está calculada para causar daño, pero solo hasta cierto nivel. Aunque claro, tienen sus líneas rojas y ya han hablado de ellas una y otra vez. Se trata de la infraestructura civil y eso ya está ocurriendo. Por ahora, se trata de puentes, torres de control en los puertos, autopistas y cosas así. Si superamos esa situación, entonces podemos esperar que la respuesta iraní se dispare, digámoslo así. Pero como ellos controlan el tiempo, algo que en mi última columna me esforcé mucho en dejar muy claro una y otra vez, saben que el tiempo juega a su favor. Y también saben que eso está volviendo completamente loco a Donald Trump. Y eso explica estos ataques contra infraestructuras civiles. ¿Va a cambiar algo en el panorama general? Por supuesto que no. Todo el mundo lo sabe. ¿Va a intimidar a Irán? No. ¿Va a hacer que vuelvan a la mesa de negociación? No. Solo hay una cosa que podría hacerles volver a la mesa. Y con eso, Danny, una vez más entramos en la situación tremendamente complicada de la mediación entre Estados Unidos e Irán, que básicamente pasa por los pakistaníes, pero también incluye a los omaníes, los cataríes e incluso a Turquía. Porque ahora tenemos una nueva carta que ha aparecido de la nada, y créeme, aunque no quieras creerlo, Larry y yo estamos enviando mensajes todos los días, 2 o 3, a nuestros contactos en los medios pakistaníes, diciendo, mirad, queremos una respuesta definitiva a nuestra pregunta. ¿Qué demonios está haciendo Arabia Saudí? Hasta ahora, nada. Hemos recibido informes de inteligencia enormes. El último, ni siquiera he tenido tiempo de leerlo. Y por supuesto, nadie puede explicar
ni siquiera los propios pakistaníes que tratan directamente con los saudíes por su pacto militar, pueden explicar qué está haciendo Arabia Saudí. Una de las cosas que nos dijeron es que en cuanto a la relación entre Irán y Pakistán, esto no ha cambiado nada. Pero claro, tenía que cambiar, porque se trató de un ataque contra un aliado muy importante y claramente identificado de Irán dentro del eje de resistencia, un ataque completamente no provocado. Ahora bien, los saudíes decían, por supuesto que fue provocado. Estaban bajo embargo. No podían hacer aterrizar aviones en el aeropuerto de Saná. Pero esa no es la historia real. La historia real es que tienen un memorando de entendimiento. Muy poca gente en el mundo sabe que Yemen y Arabia Saudí también tienen un memorando de entendimiento, que lleva en vigor ya bastante tiempo. En 2017, no recuerdo exactamente, pero hace ya bastante tiempo, unos cuantos años. ¿Y qué hizo Irán? Pues ahí está la conexión directa entre Arabia Saudí e Irán. Irán rompió el bloqueo del aeropuerto internacional de Saná y envió primero un vuelo de Mahan Air a Saná para recoger a una delegación yemení y llevarla a las ceremonias fúnebres del líder asesinado, el Ayatollah Khomeini. Luego regresaron con parte de la delegación. Algunos se quedaron en Irán. De hecho, algunos siguen allí. Algunos amigos míos, por ejemplo, de Yemen, todavía están en Irán. Y también había otras personas yemeníes que estaban en Irán y necesitaban volver a casa, pero no podían. Así que, en la práctica, eso rompió el bloqueo. Y ese bloqueo es completamente ilegal. Totalmente ilegal. Y eso fue motivo suficiente para que Arabia Saudí bombardeara la pista del aeropuerto internacional de Saná. El piloto iraní, ese hombre, es un auténtico héroe. En pleno vuelo hizo una maniobra desesperada para desviarse hacia el oeste y aterrizar en la pista, muy pero que muy precaria, del aeropuerto de Hodeida, junto al Mar Rojo. Yo diría que fue un milagro. No hay otra explicación. Esa pista se había reparado apenas unos días antes. Si esto hubiera ocurrido unos días antes, no habría tenido ninguna pista en Hodeida donde aterrizar. Entonces, ¿por qué demonios harían eso los saudíes? Por ahora, ese es el gran interrogante. Y por supuesto, Larry y yo estamos extremadamente preocupados por ello. Y eso va a condicionar cómo vamos a seguir interactuando con esta información que llega desde Pakistán. Es algo extremadamente serio. Lo que hemos oído hasta ahora es que esto no va a interferir en la relación entre Irán y Pakistán. A mí eso me cuesta muchísimo creerlo. De verdad. Y por supuesto, esto abre un nuevo frente de la nada. Un frente sobre el que muchos llevaban tiempo advirtiendo antes de que ocurriera. Es lo que un amigo yemení nuestro definió como el Triángulo de Al-Aqsa, el Triángulo Rojo, el Canal de Suez arriba, el Estrecho de Hormuz al este y Bab al-Mandab al sur. Y así se forma un triángulo que bloquea todo. Así que Arabia Saudí, al enfrentarse directamente a Yemen al bombardear la pista del principal aeropuerto civil. Exacto, ese es el Triángulo de Al-Aqsa. Entonces, si los yemeníes, esto es algo que se está debatiendo en Saná, ¿es este el momento adecuado para intervenir o quizá más adelante? Si entran ahora o si lo hacen más tarde, todos sabemos lo que le espera a Arabia Saudí, un desastre absoluto. Es decir, Bab el-Mandeb bloqueado, el puerto de Yanbu bloqueado, el oleoducto este-oeste podría ser atacado. Las posibilidades de Arabia Saudí de exportar petróleo, ahora que no tiene el estrecho de Hormuz y que su única salida era Yanbu, en el Mar Rojo, bloqueada. Así que están actuando en contra de sus propios intereses de supervivencia. ¿Cómo podemos explicar eso? No me extraña que no hayamos oído nada de Islamabad hasta ahora sobre este asunto. Es inexplicable. Y por supuesto, esto podría haber sido una maniobra interna en Arabia Saudí. Es algo muy, muy peligroso. No olvides que hay mucha gente, no diría del círculo más cercano en Riad, pero sí alrededor, que guarda muchos rencores contra MBS. Esto podría ser un ataque directo contra él.
Según nuestros mediadores pakistaníes, MBS está apoyando todos los esfuerzos de mediación, incluidos los de Qatar, Omán y Turquía, para encontrar algún tipo de entendimiento con Irán. Así que nada de esto, Danny, es del todo inexplicable. Y sí, es enormemente peligroso. Completely unexplainable and immensely dangerous. And Ansarallah and the Yemeni armed forces, of course, Y Ansarallah y las Fuerzas Armadas yemeníes, claro, Reuters los llama los hutíes. Esta es una agencia de noticias sangrienta. Vamos, yo empecé en el negocio de los periódicos desde el principio. Soy un hombre de prensa, de la vieja escuela. Así que sabemos cómo son las reglas del juego. Hay que ser preciso cuando eres una agencia de noticias. Y estos idiotas ni siquiera son capaces de describir a las Fuerzas Armadas yemeníes o Ansarallah, que serían las denominaciones correctas, una u otra. Dicen que solo están esperando una orden de Teherán para bloquear el Bab al-Mandab. Pero no es así como funciona. Todos los que fuimos realmente a Yemen hablamos con miembros del Consejo Político de Ansarallah. Y ese fue nuestro caso el año pasado. And this was our case last year. And they explained to us how they make decisions. Y nos explicaron cómo toman las decisiones. Nos llevaron a todas partes. De hecho, nos enseñaron todo lo que había sido bombardeado por Arabia Saudí antes del memorando de entendimiento. ¿Te puedes creer que, por ejemplo, estos tipos bombardearan la Universidad de Saada, en el norte? Los saudíes usan también el mismo manual de Estados Unidos e Israel y lo aplicaron en Yemen. Así que bueno, ¿esto está volviendo otra vez? Es bastante posible, con este bombardeo de la pista del aeropuerto de Sanaa. Esto cambia completamente las reglas del juego, sin duda. Y aunque estamos recibiendo garantías de los mediadores pakistaníes, mira, la relación entre Irán y Pakistán es muy sólida, porque también es personal. Y dicen, mira, Araghchi, Ghalibaf y Pezeshkian, por un lado, están en contacto directo, comunicándose personalmente con Sharif Ishaq-Dar, el ministro de Exteriores de Pakistán, y con el mariscal Asim Munir. Así que no se trata solo de relaciones de gobierno a gobierno, sino de gobierno a gobierno al más alto nivel. Yo lo compararía con el tipo de relación entre Sergei Lavrov y Wang Yi. Hablan entre ellos constantemente. Al parecer, así es como se da la comunicación entre el liderazgo iraní y el liderazgo pakistaní. Pero claro, ahora los iraníes están haciendo preguntas. Dicen, oye, tenéis un pacto militar con ellos. Tenéis a vuestro primer ministro publicando un tuit en el que dice que un ataque contra Arabia Saudí es una línea roja para nosotros. Sabemos perfectamente cómo interpretar eso. No vamos a atacar a Arabia Saudí. Primero, queremos saber qué demonios está haciendo Arabia Saudí, o qué demonios creen que están haciendo. Así que, ya sabes, esta especie de alineamiento, este intento de buscar algún tipo de entendimiento, también ha sido bombardeado, y en este caso por Arabia Saudí. Y adivina quién está furioso, aunque obviamente nunca lo dirán en público, Danny. Los chinos, porque los chinos están apoyando todos estos esfuerzos. Están respaldando a Pakistán, ya sabes, el canal discreto para la mediación pakistaní, y el poder diplomático y la legitimación vienen de China. Porque según la forma en que lo ven los chinos, y esto es lo importante, ellos ven a estos dos socios, uno en el sur de Asia y otro en el oeste de Asia. These two partners, one in South Asia, one in West Asia, one as a member of the Por un lado, como miembro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, está el Corredor Económico China-Pakistán, que es el proyecto más importante y también el más costoso de toda la iniciativa. Y por otro lado, está la Asociación Estratégica de Irán con China. Irán también forma parte de la Franja y la Ruta. Hay muchísimos proyectos e inversiones de la Franja y la Ruta en territorio iraní, ferrocarriles, estaciones de metro, de todo. Así que los chinos quieren que ambos países tengan las mejores condiciones posibles, porque eso va en su propio interés. Además, como participantes en la Franja y la Ruta, con todo el aparato diplomático y todo lo que conlleva, se trata de una relación tanto geopolítica como geoeconómica. Por ejemplo, los chinos sugirieron a los pakistaníes que abrieran los corredores terrestres hacia Irán. the overland corridors to Iran if they are blocked and they cannot export
Si están bloqueados y no pueden exportar por rutas marítimas, utilizan las rutas terrestres porque tienen fronteras y todo tipo de pasos fronterizos. Eso es una de las cosas que está ayudando a la economía iraní. Pueden exportar a través de Pakistán. Y la mejor forma para Irán de exportar a China no es por Asia Central. Está demasiado lejos. Ya sabes, Irán, Turkmenistán, pasando por Kirguistán y llegando a Xinjiang, es demasiado complicado. Es mucho más fácil y rápido exportar por Pakistán, así que todo eso afecta directamente a los chinos. Y obviamente no están contentos con lo que está ocurriendo, no hay duda. Vale, Dani, esa es la versión corta, es mucho más complejo que eso, pero intento darte la versión resumida. No, está genial. No, está genial. Quiero decir, estás tocando todos los puntos, Pepe. Y ahora quería traer también a colación a Rusia. Sergei Lavrov comentó hoy que Ansarallah, es decir, los hutíes, cerrarán el estrecho de Bab el-Mandeb si continúan los bombardeos. Y he visto informes, Pepe, que dicen que si eso ocurre, y llevamos días viendo reportes sobre ello, y además Rusia está expresando su preocupación y dando validez a esa posibilidad, el precio del petróleo podría subir hasta los $200 por barril casi de inmediato. Teniendo en cuenta lo increíble que sería eso, no se trata solo del petróleo, sino del comercio mundial en general. Un gran porcentaje tiene que pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb. Quizá podrías hablar de eso, teniendo en cuenta que Irán ha demostrado, incluso con estos ataques tan contenidos, por llamarlos de alguna manera. Por ejemplo, se dijo que el puerto de Fujairah había sido alcanzado, y ahora vemos que de hecho está cerrado. Es decir, esto es antes y después de los ataques recientes, que ocurrieron hace menos de una semana, no solo contra superpetroleros, sino también contra el propio puerto. No hay actividad en el puerto de Fujairah, en la zona de los Emiratos. Así que quiero decir, Pepe, el imperio está intentando silbar para disimular el miedo. Trump quiere que nos centremos en la supuesta injerencia electoral china, pero parece que incluso la respuesta medida de Irán está teniendo efecto. Está teniendo un efecto real y podría empeorar mucho más. Esto va a ponerse mucho peor. Estoy seguro de que has visto que hay una lista de puertos en países del Golfo que la Guardia Revolucionaria iraní está señalando diciendo, vamos a ir a por ellos. Y eso incluye Jebel Ali, en Dubái. Esto es clave. Jebel Ali es probablemente el puerto más importante de toda la región. Así que esto es una vez más lo que todos temíamos, una escalada total. Hace unos días pensábamos, bueno, quizá una pequeña escalada, pero ahora nos dirigimos hacia una escalada total. Aunque claro, desde el lado iraní, todo sigue siendo muy medido. Por ejemplo, si atacan la calzada entre Arabia Saudí y Bahrein, no es para inutilizarla, sino como advertencia. Podría empeorar mucho más después. Este ataque en Fujairah, por lo visto, no fue algo enorme, pero bastó para paralizar completamente el puerto, como mostraste en el mapa. Y aunque esto sea solo una advertencia, si hacen algo así con Jebel Ali, que es uno de los puertos más importantes del planeta en movimiento de carga, ¡wow! Ya sabes, y claro, si se bloquea Bab el-Mandeb, entonces todo cambia. Todo el mundo lo sabe. Y esto sería mucho peor que cuando Goldman Sachs, hace años, simulaba un bloqueo del estrecho de Hormuz. Decían, mira, en cuestión de 2 semanas el barril puede llegar a 150, en 1 o 2 meses a 200 e incluso a 500 después de 2 o 3 meses. Podríamos llegar a 200 en solo una semana si se bloquea Bab el-Mandeb, porque entonces no saldría ni una gota de petróleo de Asia Occidental. La economía global simplemente no puede soportar eso. Todo el mundo lo sabe. Sí, no, es totalmente cierto. Estamos siendo testigos de una gran crisis. Y quiero tu comentario ahora sobre la administración Trump. Esto, después de haber entrado en otra guerra, o de haber reanudado la guerra con Irán, de hablar de planificar operaciones en Cuba, y ahora de convertir el eje de lo que parece ser una campaña política interna en China.
en China, literalmente poniendo un rostro chino al Russiagate. Y ahora parece que la administración Trump, y me interesa saber tu opinión sobre esto, realmente no se preocupa, y el imperio estadounidense en general, el llamado imperio del caos, como bien sabes, no se preocupa por las consecuencias de esta guerra con Irán, porque él mismo, Trump, ese grandullón, está prometiendo que los ataques van a escalar. Ahora se habla de centrales eléctricas, del petróleo, y el petróleo, claro, se deja para el final, pero habrá más ataques a la infraestructura iraní en los próximos días. ¿Qué explica que el imperio estadounidense parezca estar escalando todo esto con tanta imprudencia, abriendo incluso varios frentes potencialmente a nivel global, en un momento tan delicado? Solo habría una explicación plausible y sólida para eso. Y Danny, esto no es una teoría de la conspiración. He oído la misma posibilidad de debate de personas bien situadas que prefieren mantenerse en la sombra. Es una implosión calculada de la economía global. En serio, hagámoslo estallar todo como última medida, porque sabemos que no va a mejorar. Y cuando lo hagamos estallar, claro, podremos sacar beneficio aquí y allá. Podremos borrar nuestra deuda externa impagable. Podremos empezar de nuevo desde cero. Así que este sería el nuevo significado del gran reinicio. Esa es la única explicación plausible, lógica y racional para todo esto. Porque todo lo que está haciendo Trump, y una vez más, esto es algo que tú sabes y que nuestra audiencia también sabe. Trump es solo un mensajero, un estafador de poca monta haciendo de mensajero. Él no decide nada, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿quién está decidiendo detrás? Su agenda es inmensamente ambiciosa, y se centra básicamente en neutralizar, por todos los medios posibles y sin llegar a una guerra nuclear, esas tres llamadas amenazas existenciales, que además están unidas por alianzas estratégicas: Rusia, China e Irán. Así que eso que acabas de mencionar sobre China no es una casualidad. Por supuesto, todo eso está conectado. Y ahora empiezan a estar un poco más preocupados porque Rusia está perdiendo la paciencia con la guerra por poderes. Así que Rusia van a pisar el acelerador en las próximas semanas. Y obviamente, todo esto tiene que ver con la situación interna en Rusia, con la presión, con el hecho de que la mayoría de los rusos están diciendo ya basta. Y saben que esto va a empeorar, que los ataques contra objetivos también civiles dentro de la Federación Rusa van a ir a más. Solo puede empeorar. Lo saben, lo entienden. Ahora se trata de una guerra de drones terrorista contra la Federación Rusa. Así que, evidentemente, la presión sobre Putin para que no sea tan frío, calculador y legalista como suele ser, ya no funciona. Ya no basta. Entonces, ¿puedes imaginarte a Rusia consolidando su victoria estratégica en Ucrania mientras Irán consolida la suya en Asia Occidental? A esta gente que dirige el espectáculo en Estados Unidos no le queda mucho. Entonces dicen, vale, invadamos Cuba como táctica de distracción, anexionemos Groenlandia. Así que la situación se vuelve cada vez más peligrosa, porque entre quienes controlan el relato hay personas muy inteligentes. De eso no hay duda. Los tontos están en primera línea. Los tontos son el grupo de Pete Hegseth. Pero eso es solo para el consumo del público. Ese tipo no es capaz de resolver una simple ecuación. Pero la visión general, la gran imagen, que es lo que suele quedar al final de los imperios, es muy fea. Y por supuesto, el declive actual está directamente relacionado con que cada vez más países están abandonando el petrodólar. Sí. Y por supuesto la internacionalización del yuan. Eso en lo que los BRICS, ahora bastante debilitados, han estado intentando avanzar. Llevan al menos 2 meses tratando de perfeccionar medios alternativos de pago en monedas locales, monedas multilaterales, una nueva moneda, tokens, lo que sea. Los BRICS lo están estudiando, demasiado despacio, pero lo están haciendo. Y esa es su misión principal.
Necesitamos establecer sistemas de pago alternativos sólidos, regulates and merit roaming too. Linked alternative payment systems. So this whole let's put it this Así que todo este, digámoslo así, tren bala chino ya ha salido de la estación y está cogiendo velocidad muy, muy rápido. Y no hay vuelta atrás. Y la gente que está detrás del espectáculo en Estados Unidos, las verdaderas clases dirigentes, lo ven y no tienen nada. ¿Cómo van a contrarrestar eso? No pueden. Con lo fragmentado que está ya Estados Unidos y con una economía que es una broma porque es virtual, la economía estadounidense ahora es Wall Street. No están produciendo nada, aparte de arma y mierda que venden como si fueran algo. Y cuando gente las prueba, resulta un desastre total. And when people tried it, it's a total disaster. So Like the that's it. F-35. como los F-35 que vuelan sobre los Emiratos Árabes Unidos. Y todo el mundo se pregunta si han sido alcanzados. Pero es muy posible que simplemente no estén funcionando bien, algo que pasa constantemente. Which happens all the You're time. right, exactly. So, Exacto, eso es. ¿Entonces hay un plan B? No, porque nunca pensaron en un plan B. Y eso es lo que pasa cuando los imperios se vuelven autocomplacientes, que es justo lo que ocurre. Las élites estadounidenses siempre creyeron que este chollo duraría para siempre. Recuerdo el cambio de milenio. El siglo XXI iba a ser el nuevo siglo americano. of the millennium. The 21st century is going to be the new American century. Yeah. Or Not how about the a fall? minute of the- Adelante. No, la caída de la Unión Soviética no había alternativa. Todo giraba en torno a la hegemonía estadounidense. Quiero decir, Francis Fukuyama diría, no, se trata del liberalismo y de que Estados Unidos está al frente de eso. Pero en realidad se trataba de la hegemonía de Estados Unidos y del modelo que tú estás describiendo. Model that you are describing, right? Yeah. You're right. It's so easy. Now that we Tienes are razón, the only es facilísimo. Ahora que somos la única potencia hegemónica, va a ser pan comido representarlo. there. Ya estamos ahí sentados. So now we Así que ahora tienes una alianza estratégica de competidores de igual nivel en Eurasia, China y Rusia. Tienes a China como la principal potencia geoeconómica del mundo. Tienes a Rusia como la potencia nuclear e hipersónica más importante del planeta. Y además, todo el avance en la acumulación capital político en el sur global por parte de Rusia y China. all across the global south by Russia and China. And you have Iran because of this strategic defeat that they Y tienes a Irán, que gracias a esta derrota estratégica que acaban de infligir, contra todo pronóstico contra Estados Unidos, está emergiendo como, digamos, la potencia media más importante de todas. Es increíble, porque la trayectoria de caída es constante. De verdad, sigue rodando, pero siempre hacia abajo. Y además, en la presidencia de Estados Unidos tienen a esta cosa imposible de calificar, completamente manipulada en todos los aspectos, y ahora aún más desequilibrada, porque sabe que ha perdido el control de todo. No va a tener control. Ya no lo tiene sobre el mercado del petróleo, ni sobre el mercado de bonos, ni sobre nada. Y encima, perdiendo las elecciones de mitad de mandato. on anything, losing the midterm elections, Todo. And Pepe, despite yeah, by the last- whole Y Pepe, iba a decirte, anoche, cuando Trump dio ese discurso, básicamente estaba leyendo unas tarjetas de notas de la CIA. Esto es un proyecto de la CIA ahora, ¿no? Y parece que está intentando aprovecharse de todo lo que acabas de mencionar. De todo. La CIA está pensando, este es un buen momento para probar otro montaje de interferencia electoral y sacar todo el beneficio posible de eso. Es realmente oportunista. Pero Trump, cuando estaba ahí arriba, se veía exactamente como lo que acabas de decir que es, una figura completamente controlada. Simplemente estaba ahí arriba. Controlled figure. He was just up there. Oh yeah. Ah, sí, la CIA me dijo eso y... And, look how horrible it is. Como lo terrible que es. Pero me dicen esto, y que me afectó negativamente, supuestamente. Así que todo está bien, pero en realidad él solo está siguiendo su juego. Doing their dance. and it's even worse, Danny, because Y es aún peor, Danny, porque una vez más, por esa megalomanía narcisista y ese ego del tamaño de la Vía Láctea, no lee para empezar. he doesn't listen to
no escucha a nadie, en segundo lugar. Y en tercero, no participa en debates intelectuales ni conceptuales. Cualquier cosa que contradiga sus prejuicios ya establecidos, la rechaza de inmediato. Por no hablar de su nula capacidad de atención. Está todo ahí, es muy evidente. Mira, la evaluación clínica y la psicológica son en realidad muy sencillas. Todos los síntomas caben en una sola página. Y ya está. Y claro, está también ese elemento de cultura popular. Siempre tiene que estar posando como un tipo duro, un macho. Es lo único que tiene en la cabeza. Es trágico. Pero como ya dije en otros podcasts, no es trágico en el sentido de una tragedia griega o shakespeariana. Es trágico en el sentido de una telenovela cutre, de verdad. Sí. Y no es una coincidencia, Pepe, que después de varios informes esta semana, primero hace un par de días, las exportaciones chinas al extranjero hayan alcanzado un récord histórico, 412.000 millones de dólares solo el mes pasado, por la demanda de tecnología verde e inteligencia artificial. Y justo cuando pasa eso, claro, ayer una encuesta de Pew reveló que la mayoría del mundo ahora ve a China de forma favorable, incluso más favorable que a Estados Unidos, sorprendentemente. Y mientras ocurre todo esto, Trump empieza a hablar de que China está robando las elecciones estadounidenses. Creo que todo esto está muy relacionado con la situación de Irán, porque el éxito económico de China y su creciente popularidad reflejan algo parecido. Lo que pasa con Irán, aunque en circunstancias completamente distintas, Irán está en guerra, es que en el mundo, simplemente porque todo el mundo odia a Israel. Mucha gente en todo el mundo odia a la administración Trump. Ven que Irán está respondiendo con éxito y dicen, vaya, eso es bastante interesante. Y luego, claro, está el hecho de que, a pesar de todos los intentos que mencionamos antes, y que tú explicaste tan bien, tan a fondo, sobre el objetivo de romper la interconectividad, eso es algo increíblemente difícil de detener. Porque Irán y China, el éxito económico de China, a medio y largo plazo, va a dar muchos frutos para Irán. Así que, en definitiva, sí, tiene mucho sentido que la administración Trump, o el imperio del caos de Estados Unidos en general, empiece otra vez a agitarse en muchos frentes, teniendo en cuenta que, como dijiste, todo está conectado. Seguro que te has dado cuenta de que la campaña de demonización de Xinjiang ha vuelto, ¿verdad? Todo eso está completamente relacionado. El gran panorama, del que muchos llevamos años escribiendo, publicando libros y hablando sin parar, es el proceso de integración euroasiática. Antes era lento y constante, ahora avanza rápido y sin duda está expulsando a Estados Unidos de Eurasia. Punto. Tendrán una presencia menor en algunos puntos de Eurasia, Japón, Corea del Sur, depende. Pronto iré a Corea del Sur. Tengo muchísimas ganas de ver qué está pasando allí ahora mismo. Singapur también, pero poco más. Eso es todo. En todas partes, y también en el sudeste asiático, en Asia Central, donde están Rusia y China, esas son las dos potencias reales en Asia Occidental, según cómo se reavive la situación. Y por supuesto, está la India, porque los estadounidenses quieren que la India siga siendo subordinada. Ese es el único plan que tienen para ella. Nunca será un aliado principal de Estados Unidos, ni será tratada en igualdad de condiciones. Si se mantiene subordinada y envía unas cuantas mentes brillantes a Silicon Valley, eso es todo. Y por supuesto, tiene que oponerse a China como miembro del Quad. Eso es todo. Ese es el plan estadounidense para la India. Así que esta interconexión de las grandes zonas de Eurasia, que incluye potencias muy importantes, miembros de los BRICS, miembros de la OCS, también la integración con Asia Central. Y la presencia de Estados Unidos, que estaba un poco por todas partes, vuelve a disminuir, lenta pero seguramente, y ahora mucho más rápido. Porque estos nodos del sur global observan la guerra en Irán y entienden perfectamente de qué va esa guerra.
en términos energéticos, en términos de mantener el petrodólar, en el sentido de que es una guerra contra el sur global en su conjunto, una guerra contra los BRICS. Todo el mundo lo ve. Es muy, muy evidente. Claro, tienen que cubrirse. Por ejemplo, Kazajistán, que es un caso muy interesante, está cubriéndose. Saben que no pueden enfrentarse a los estadounidenses. Ya sabes, hay mucha inversión y mucho interés de Estados Unidos en Kazajistán. Así que tienen que manejar esa situación con cuidado. Pero en términos geopolíticos y geoeconómicos, en Kazajistán saben que su futuro está con Rusia y con China. Sí, es evidente, totalmente evidente. Entonces, cuando los estadounidenses miran eso y se preguntan, vale, ¿qué medios de presión tenemos? La verdad es que no hay muchos. Claro, eso es hacer lo único que saben decir, dividir y dominar. Así que, una vez más, Taiwán, o mar de China Meridional, pueden otro-huesun drilusrinol, tunolbeser. Anything is possible. They will do it all over again. It's the only thing they do. Okay, Philippines, which is easy. Philippines is Es lo único que hacen. Vale, Filipinas, que es fácil. Filipinas son 40 familias que se van turnando entre ellas. Bien, ¿a qué presidente vamos a elegir la semana que viene? Eso es todo. Filipinas es una broma como sistema político, así que es fácil de controlar. Pero no puedes hacer eso en Indonesia, en Vietnam o en Tailandia. Son sistemas mucho más complejos, así que no les queda mucho por hacer. Vale, invadamos Cuba, claro, en América Latina. Ni siquiera empiezo a hablar de eso, porque me dan ganas de llorar al ver cómo está prácticamente todo en América Latina. Él lo sabe, así que la última parada será Brasil, y con esas elecciones brasileñas puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Ya están hablando de eso. Quiero decir, en Estados Unidos ya se está hablando del tema. La injerencia estadounidense, hablando de interferencia electoral, la injerencia de Estados Unidos en estas elecciones brasileñas va a ser algo, ya sabes, fuera de lo normal, porque saben que esto será la guinda de su pastel, el pastel del hemisferio occidental, ya me entiendes. Exacto. Sí, porque sería el último gobierno que forma parte de esa llamada marea rosa. Pero en realidad, pertenece al grupo de los últimos líderes soberanos. Y todos ellos han sido apartados mediante fraudes electorales, salvo en Cuba y Nicaragua, aunque hablo del continente sudamericano. Fuera de Cuba y Nicaragua. Sí, pero a todos los han eliminado por interferencia electoral. Por interferencia electoral, de hecho. Exacto, exacto. ¿Pero eso cambia el equilibrio de poder a nivel global? No. América Latina está, digamos, fuera del mapa. América Latina no es Eurasia. El gran juego está en Eurasia. Incluso antes de Mackinder, todo el mundo lo sabía. La historia mundial siempre ha sabido que el centro de la acción política está en Eurasia. Sí, y todo lo que Estados Unidos ha hecho en América Latina. Ya hemos pasado por esas etapas antes. Esto va y viene, porque lo que acaba ocurriendo es que los líderes, los gobiernos o los escuadrones de la muerte, respaldados por Estados Unidos, suelen gobernar mal y acaban provocando un auténtico caos en la realidad económica y política de la gente. Así que normalmente el péndulo se mueve de un lado a otro. No sé si podemos confiar en que, dentro de un par de años, el panorama, incluso en América Latina, siga siendo el mismo. Pero quiero hacerte una última pregunta sobre el factor saudí en todo esto. Porque China, la gente olvida que China, el motivo por el que ahora estaría tan enfadada, es que quiere mantener buenas relaciones con Arabia Saudí e Irán. Y fue precisamente quien negoció ese proceso de normalización. Ahora Arabia Saudí se está moviendo muy rápido. Y no me sorprendería que en las próximas semanas, Pepe, Arabia Saudí entre en la contienda en esta reanudación de la guerra con Irán, porque todos los vientos soplan en esa dirección. Y si atacan Yemen, donde Arabia Saudí ya ha recibido unas cuantas derrotas por parte de los yemeníes y de Ansar Allah, ¿qué le impediría hacer lo mismo que hizo al principio de la guerra,
durante los primeros 40 días, cuando participó de forma insensata en los ataques de Estados Unidos. ¿Qué la detendría? No lo sé. No lo veo. Así que, ¿qué opinas tú de esto? Porque fue algo enorme para China, no solo para consolidar los BRICS, sino también para reforzar su propia relación y aliviar las tensiones entre dos países, que evidentemente van a ser actores clave en esa región durante mucho tiempo, al menos en el futuro inmediato, con Arabia Saudí por lo menos. Sí, y esto ha sido un proceso. Empezó cuando los rusos, fue fascinante ver lo oculto que estuvo todo, lo poco que se permitió el escrutinio público. Los rusos se acercaron por separado a los saudíes y a los iraníes. Así fue como empezó. Luego comenzaron a reunirse con iraníes, saudíes y rusos. Y entonces los rusos dijeron, vale, esta es la primera parte. Pasaron la pelota al otro lado, a los chinos. Y básicamente les dijeron a los chinos, mirad, terminadlo vosotros y podréis recoger los frutos. No pasa nada. Nosotros hemos tenido buenas relaciones con ambos desde hace mucho tiempo, pero os toca a vosotros juntarlos. Y después cultiváis vuestras propias relaciones con los tres. Así que todo esto se selló en Pekín, con todo el peso del gobierno chino, mediando un acuerdo diplomático entre Riad y Teherán. Así que claro, todo esto empezó a evolucionar porque luego empezó a implicar también a Pakistán. Estoy hablando de cómo los chinos veían todo el asunto. Es realmente fascinante. Tienen dos alianzas distintas, una con Pakistán y otra con Irán. Son vecinos, y uno de ellos además es vecino de China, y los dos forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, aunque en niveles diferentes. Así que tienen que mantener las mejores relaciones posibles. Cuando empezó la guerra, los chinos pensaron, vaya, uno de nuestros socios clave, bueno, junto con Arabia Saudí por el petróleo, Irán por el gas, uno de nuestros socios más importantes en Asia Occidental está siendo atacado por el imperio. Y aquí tenemos a nuestro amigo al lado, que podría echarle una mano a Irán. Así que ese fue el inicio de lo que luego se convirtió en una relación más estrecha entre Pakistán e Irán, con los chinos en segundo plano ofreciendo todo el apoyo diplomático, lo que hiciera falta. Y eso llevó también al memorando de entendimiento, porque los chinos, desde el principio, y esto es muy propio de su política exterior, tienen una posición clara. Queremos paz en Asia Occidental, da igual cómo. Queremos libre circulación del comercio, da igual cómo, incluso en medio de una guerra. Ese es su principal razonamiento. Así que obviamente dijeron, vale, podemos usar a Pakistán para intentar llegar a un acuerdo. Por eso, cuando se rompe el memorando, significa romper la relación con China y al mismo tiempo la relación entre China, Pakistán e Irán. Y eso nos lleva al factor saudí. Desde el principio, todo el mundo asumía que los saudíes estaban de acuerdo en avanzar hacia una normalización. La primera reunión en Islamabad, seguro que todos la recordáis, Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto. Ese fue el primer paso que llevó a la reunión de Islamabad y después a la de Suiza. Y luego, claro, cuando ya teníamos el memorando de entendimiento, Trump lo echó todo a perder. Pero todos sabían que lo haría de todos modos. El problema es que esa relación, China, Pakistán, Irán, se estaba consolidando. Y en segundo plano estaban Qatar, Omán, Turquía, Egipto y también Arabia Saudí desde el principio. Así que ahora Arabia Saudí da un paso que hace estallar directamente ese conglomerado y lo hace contra un adversario del que saben que va a responder. No se juega con los yemeníes. Probablemente esta será una de las primeras lecciones de la historia. Nunca te metas con los yemeníes. Oye, China y Rusia no lo hacen, y aún así obtienen muchos beneficios por ello. Pero el imperio sí lo hace, y ellos consiguen un montón de... El imperio lo hizo. ¿Viste lo que le pasó al imperio cuando se metió con los yemeníes? Sí,
Así que ahora Arabia Saudí, en contra de sus propios intereses y de ese intento de, buscar algún tipo de entendimiento, hace este movimiento absolutamente insensato. Así que claro, no es de extrañar que todo esté patas arriba. Y se vuelve mucho más peligroso por el pacto militar. Hace unas semanas, el propio Asim Munir, mariscal de campo, jefe del ejército, el socio más poderoso de Pakistán, fue a Riyadh para hablar cara a cara con MBS. Face to face to upgrade their military pact. And that includes an attack on Saudi Arabia, an attack. Y eso incluye un ataque a Arabia Saudí, un ataque a Pakistán. Así que, obviamente, los iraníes están viendo todo eso y diciendo, ¿pero qué demonios pasa? Vamos a ayudar a nuestros amigos en Yemen, está claro. No estamos planeando atacar a Arabia Saudí, pero ¿hasta qué punto están implicados los saudíes en no atacar a un miembro del eje de la resistencia y quizá acabar jugando a dos bandas y atacándonos a nosotros? Por eso necesitan garantías por parte de los pakistaníes. Mientras tanto, los chinos están observando todo esto absolutamente horrorizados, porque desde el principio fueron ellos quienes estaban montando todo este entramado. They were putting this thing together. Yeah. So, it's an immensely. Sabes, estamos en un cruce de caminos tremendamente peligroso, muy peligroso. Y por supuesto, los yemeníes nunca consideraron Bab al-Mandab como una carta que debían jugar de inmediato. Para ellos era más bien, vale, si llegamos a un punto nuclear, entonces jugamos nuestra carta nuclear, que es Bab al-Mandab. Así que probablemente no la jueguen ahora, pero tiene que haber alguna respuesta. Y obviamente tiene que haber alguna intervención por parte de los pakistaníes para decirles a los saudíes, calma. Una de las cosas que hemos oído, y estoy esperando confirmación hoy, es que los propios pakistaníes les dijeron a los saudíes, calma, Pakistanis actually told the Saudis, cool down. Because porque entonces vas a hacernos volar a todos por los aires. Parece que en cierto modo sí lo han hecho. Sí, parece que también lo han hecho. they somewhat have for the it seems like they somewhat have. De momento, parece que sí, más o menos. Sí, parece que de momento lo han hecho, más o menos. Claro, que debería ser la única forma racional de actuar, ¿no? Pero creo que esto es solo un ejemplo para todos vosotros de lo frágil que es todo esto. Un solo paso en falso y todo se viene abajo. Y esto que han hecho los saudíes tiene el potencial de hacer que todo se derrumbe. Esperemos que no ocurra. Has the potential to collapse the whole thing. Hopefully it won't. Well, Pepe, it was a great discussion. I know you have a lot going Bueno, on Pepe, today. ha sido una gran conversación. Sé que hoy tienes mucho lío, así que quiero dejarte marchar con tiempo. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu artículo está en la descripción del vídeo, junto con tu cuenta de Telegram y, casi digo Instagram, tus cuentas de Telegram y de X, que son los mejores sitios para seguir tu trabajo. El artículo es estupendo. Todo el mundo debería leerlo después del programa y también darle al me gusta para que llegue a más gente. Pepe, este fin de semana no habrá directos, estaré fuera, pero grabaré algunos comentarios sobre las noticias, así que echadles un vistazo. Dadle al me gusta antes de iros. En la descripción también están todos los enlaces para apoyar el programa y todas las fuentes de Pepe, donde podéis encontrarle. Muy bien, gente, nos vamos. Nos vemos pronto. Adiós. We are out of here. See you soon. Bye-bye. Muchas gracias, Danny Haifong. Gracias a todos.